Capítulo 10. Humedad por capilaridad. Y voy a colocar el video de humedad 1 para todas las personas nuevas que estén llegando, para cuando explique una de todas las posibilidades que tenemos, que son cámaras de aire, entiendan por qué no trabajo con hidrófugos ni reboques nuevos para tapar la humedad. Porque pasa esto, el muro se asfixia y la humedad vuelve a subir y vuelve a salir. Y estos son los daños estructurales a los que me refiero cuando tapamos la humedad y se empiezan a desgranar los materiales con los que está construido nuestra casa. Porque cuando la tapamos, el muro nunca respira, por lo tanto el agua se sigue acumulando dentro de nuestras paredes. Y aquí les mando el capítulo completo de humedad 1. Y el hidrófugo es bueno para que el agua no entre dentro del muro, pero no es bueno nunca para que el agua no salga, que son problemas totalmente diferentes. Estoy seguro que vos también tenés estos problemas de humedad, y la mayoría viene de abajo, pero también al medio o de arriba. Y no importa si llamas a Batman o a Harry Potter, el problema vuelve otra vez. Y una de las falsas soluciones que te prometen es tirar el revoque y volver a revocar, para que la humedad no suba. Y evidentemente acá tenés la prueba. El revoque nuevo solo hace que la humedad suba más arriba, que la humedad vuelve a subir, pero no revienta más abajo porque el revoque es nuevo. Entonces busca una zona más débil, así que en cuestión de 15 días tenés abrotada la pintura otra vez. Y como ya gastaste plata, recursos y mano de obra y no funciona, te van a ofrecer esta nueva solución. Y te va a durar un tiempito más, pero no es ninguna solución, porque estás asfixiando la pared, y tarde o temprano eso causa daños estructurales. Y cuando colocas placa antihumedad, es lo mismo que te falte el aire y te pongas un barbijo. Y acá tenés la consecuencia. Toda la humedad que intentas tapar se acumula dentro del muro. Empiezan a oxidarse los hierros y se explota el revoque. Y este tipo de humedad acumulada sí trae insectos. También se desgrana la junta entre ladrillos, y así comienzan los daños estructurales. Y no solo por el desgaste de los ladrillos. Cada vez que no dejas respirar tu muro, el agua se acumula y luego se socavan los cimientos, porque el agua por algún lado tiene que salir, si no se convierte en barro y la casa se hunde. Y cuando llamas a alguien te hace estos arreglitos y luego te pinta, y vos pasas toda tu vida tratando de solucionar la casa y echándole la culpa a la casa, pero en realidad el problema de filtración de agua y de humedad por capilaridad proviene del exterior, de las malas terminaciones del exterior. Porque el agua no viene de las napas, sino de todas las filtraciones del exterior que absorbe la tierra y luego se acumula debajo del piso y debajo de toda la casa. Además de tener también los baños con malas terminaciones. Y este es el punto más importante que hay que entender. Que viviendo en una ciudad donde todo es cemento, es fácil que el agua entre, pero es muy difícil que el agua salga. Y como no hay espacios verdes donde el agua pueda volver a evaporarse libremente, como pasa en los parques y en los campos, entonces el agua que normalmente tarda un día o dos en evaporarse debajo de tu casa va a tardar una semana o 15 días y la va a ir absorbiendo tu muro y se te van a explotar todas las paredes. Y por eso nunca terminas de arreglar tu casa, porque en vez de solucionar la raíz del problema, estás atacando los síntomas. Y además de estar todo el piso partido, esta grita perimetral está en todas las casas. Entonces vos, como usuario, que te cuesta juntar para poder arreglar tu casa, deberías tratar de unificar la pared con el piso, para que ya no haya más grieta y que no haya rajaduras donde pueda filtrarse el agua alrededor de tu casa, y una vez solucionado empezar a trabajar desde adentro. Y lo mismo para el techo. Buenas terminaciones que unifiquen las paredes con el techo. Y para entender por qué el agua se acumula debajo de tu casa, revisa el capítulo 3 de efecto invernadero. Y este video es solo aclaratorio para la gente que no sepa que no gasta recursos en cosas que no funcionan. Ya tenemos otro ejemplo de cómo quedan las placas antihumedad una vez que ya no dan más y se acumula el agua dentro del muro. Y para esto la nueva solución, cerámicos, para que no suba la humedad. Y como ves, acá está la prueba. La humedad sigue subiendo y se acumula en el muro hasta explotar arriba de los cerámicos. Y como si fuera poco, la nueva solución. Placas de burro. Ya cabes 6 años y está todo partido. Mientras tanto pasaste 30 años de tu vida invirtiendo en tu casa para nada. Y esta es la realidad del 99% de los hogares. En la antigüedad se usaban galerías para que el agua desabote lejos de los muros. Pero hoy en la ciudad, el agua desabota sobre los muros. Y como te dije antes, todo el agua que se filtra normalmente no tiene por dónde salir después. Y con ustedes la nueva solución, respiradores de aire. Estéticamente quedan horribles y te debilita todo el muro. Y como ves, la humedad sale igual.
Y para hacerlo hay que canaletear el revoque y la mitad de los ladrillos. Imagínate que tenés una construcción pesada o una edificación arriba. Con esto debilitas toda la casa. Y después tenés la capeladora, que en el 50% de las casas funciona y en la otra no. Y con el tiempo también se debilita y la tenés que volver a hacer. Pero para algunos casos sí es la solución correcta. Aunque muchas veces tenemos muros compartidos con vecinos. Y si no solucionamos primero las filtraciones, el agua se va a acumular debajo de nuestra casa. Porque nunca solucionaste el problema de raíz. Y año tras año, viendo los mismos problemas dentro de mi ignorancia, inventé una posible solución para permitirle al muro que se llene un poquito de humedad lo pueda respirar. Y no junta bichos ni tampoco genera olor, porque no tiene el revoque. El olor a humedad se genera cuando está el revoque y la pared se asfixia. Este método consiste en utilizar placas, pueden ser de durlo, de madera, y podemos darle el motivo que queramos. En este caso, por ejemplo, ves una textura que queda muy linda y está barnizada. Pero podés utilizarlas tipo mármol o darle el efecto mármol como enseñé en el otro video, o cualquier tipo de textura, también un revestimiento plástico, ponerle luces LED, colgar cuadros, la iluminación que vos quieras y la forma que vos quieras. Esta es la primera placa que hice y hace 15 años que está, y nunca tuvo una mancha de humedad más que algunos golpecitos que le dieron los propietarios, pero consiste en dejar una cámara de aire grande atrás con el revoque únicamente picado. Y podés agregarle cantoneras en los laterales para que no entren los bichos, pero la intención siempre es dejar respirar el muro. Cuando entras a la habitación no te das cuenta que está ahí porque había humedad, ni tampoco hay bichos ni olor, y es una pared que es linda con un vecino. La forma y la textura son muy simples, porque era una prueba. La idea era simular el respaldar de una cama, pero vos podés hacer la textura que quieras. Acá tenés uno de ejemplos. Y sobre esto vamos a ir hablando en los próximos capítulos y siempre va a depender de la creatividad de cada usuario en hacer las placas decorativas. Y no es la única manera, también podemos utilizar revoques que respiren, pero necesitamos hacer muchos capítulos más para explorar todas las alternativas posibles. Pero sí o sí siempre hay que entender que los muros necesitan respirar, no asfixiarlos.